Hola, arrancamos con este vídeo dedicado a configurar el escenario inicial para la práctica del clúster HDFS. En el enunciado se pide configurar las IPs de cada nodo desde la dirección 101 para arriba. También hay que configurar las DNS para poder acceder a cada nodo a través de su nombre o de su IP, instalar y configurar el servicio SSH en todos los nodos para que sean usados mediante llaves públicas y privadas, es decir, que no sea necesario tener que introducir la contraseña en cada conexión. También se pide instalar Java 8. Aunque ya hay muchas herramientas de Hadoop que soportan Java 11, aún tenemos alguna limitada a Java 8, con lo cual vamos a instalar este. Y por último deberemos particionar, formatear y montar de manera permanente el segundo disco de 100 GB que tienen estos nodos. Allí será donde en el futuro el clúster HDFS almacene sus datos. Vamos a empezar a configurar la dirección IP en el nodo 1. Me conecto y procedo a editar el archivo de configuración. Este archivo requiere permisos administrativos, con lo cual empiezo por sudo nano y la ruta del archivo, que está en etc/netplan/ empieza por un 0, le doy al tabulador para continuar y ese es el único archivo que hay allí. Pulso intro, me pide la contraseña y esta es la configuración inicial que hay en todos los nodos. Vamos a editarla para que tenga una configuración, una IP fija. Al nodo 1 le daré la dirección 101. Pongo la máscara. Con esto sería suficiente para que este nodo tuviera una IP fija y pudiera comunicarse con el resto de los ordenadores de la red. Pero vamos a añadir también una ruta por defecto para que este nodo sea capaz de salir a Internet. Esto lo hacemos con routes. Con esta configuración, este nodo tiene una IP fija y además ahora sabe salir a cualquier otra dirección a través de la puerta de enlace 192.168.0.1. Vamos a añadir también un DNS externo para que sea capaz de resolver URLs a direcciones IP. Eso lo hacemos con nameservers. En principio este archivo ya define la configuración de la parte IP del nodo 1. Tenemos una dirección fija con su máscara, tenemos una ruta por defecto a una puerta de enlace que nos lleva a Internet y también tenemos un DNS externo para resolver las URLs de cuando nos queramos descargar algún archivo de Internet. En principio está todo, así que lo guardo y ahora lo voy a probar. Esto lo hago con sudo netplan try. Si el compilador no ha detectado errores sintácticos en el archivo YAML, un tabulador, un espacio que falta, algo mal escrito, si no detecta nada, en principio arrancará con una cuenta atrás con la configuración que hemos hecho. Esto es muy interesante por si estamos configurando un equipo remoto. Equivocarnos al configurar su IP puede hacer que ese equipo quede inaccesible y tengamos que ir físicamente hasta donde esté. Hacer un try tiene la ventaja de que si ese equipo queda inaccesible, al acabarse la cuenta atrás volverá a su estado anterior. Y si ahora pudiéramos probar que este equipo responde, con salir de esta línea pulsando intro, quedarían los cambios aceptados. De hecho, si yo ahora hago un IP-A, ya veo en la interfaz ENP0S1 que la dirección IP que tiene asignada es la 192.168.0.101. En principio, todo correcto. Antes de pasar al siguiente voy a asegurarme de que este queda bien configurado. Entonces, voy a probar con el comando ping desde dentro hacia afuera todas las conexiones posibles. Por ejemplo, para empezar voy a hacer un ping a localhost, que soy yo mismo. Funciona. Voy a hacer un ping también a la 127.0.0.1, que soy yo mismo. También funciona. Voy a hacer un ping a la dirección IP que me acabo de asignar, 192.168.0.101, y funciona. El único objetivo de estos 3 pines que he hecho ha sido comprobar si toda la parte software de red en mi equipo funciona y está bien configurada. Vamos a ver ahora si funciona la red. En primer lugar voy a hacer un ping a la puerta de enlace que he configurado, 192.168.0.1. Pulso intro y funciona. Aquí cada uno tiene que tener claro cuál es su puerta de enlace. Y ahora por último voy a hacer las pruebas para ver si llego fuera. En primer lugar voy a hacer un ping a la 8888, una dirección IP conocida de Google, es un servidor DNS, conecta, y voy a hacer un ping a una URL, por ejemplo a la de Google. Y también me conecta. Con esto ya puedo asegurar que la configuración IP de este nodo es correcta. Vamos a pasar ahora al nodo 2 para hacer exactamente lo mismo. Nos logueamos y vamos a configurar las IPs. Antes dije que ya deberías saber cuál es la dirección IP. Y así es porque lo estás configurando en una máquina virtual que tú mismo has creado. Si te enfrentas a un equipo real que no conoces, lo más habitual sería hacer un IP-A para ver qué dirección IP tiene actualmente y ver su máscara, con lo cual ya sabes la red, y también hacer un IP-route. Con ello lo que estás haciendo es consultar la tabla de rutas que tiene este ordenador. Aquí la línea que nos interesa es la que empieza por default y a continuación viene la IP de la puerta de enlace que tendríamos que usar para salir al exterior. Esa IP, en este caso la 192.168.0.1, es la que tendré que configurar ahora como puerta de enlace. Voy ahora a configurar todos los nodos secuencialmente y en cuanto acabe de configurarlos haré las pruebas con pines para comprobar si se ven entre ellos.
Bien, en este momento ya tengo configurados todos los nodos con una IP fija. El nodo 1 tiene la dirección IP acabada en 101, el nodo 2 la 102, el nodo 3 la 103 y el nodo 4 la 104. Todos navegan y todos se ven entre ellos. En nuestro cluster Hadoop nos vamos a referir a los nodos tanto por su dirección IP como por un nombre que les vamos a asignar. Para asignarle un nombre a cada nodo debemos editar con permisos administrativos el archivo etc/hostname. Borraremos lo que hay escrito y le vamos a poner un nombre. En el enunciado de la práctica se pide que le pongáis vuestro nombre y un 1, un 2, un 3, depende del nodo. Yo aquí en este vídeo, para que se entienda mejor, le voy a poner solamente nodo y el número. Guardo y le doy un reinicio. Hago lo mismo con el resto de los equipos. Al acabar el reinicio ya veo que en el prompt del login nos aparece el nombre de cada nodo, nodo 1, 2, 3 y 4. Vuelvo al nodo 1 para configurar el DNS. En todos los sistemas operativos tenemos un archivo especial que se llama hosts, donde hay lo que podríamos imaginar como una primera caché de direcciones IP. Realmente no es una caché, es un archivo donde nosotros podemos especificar de manera prioritaria una relación entre un nombre y una IP. Si el equipo encuentra el dominio de una URL en este archivo, ya no hará la petición DNS para seguir navegando. En nuestro caso nos viene muy bien porque nos vamos a poder referir al resto de los nodos por su nombre sin necesidad de acordarnos de su IP. La edición de este archivo también requiere permisos administrativos, por lo cual sudo nano etc hosts. En este archivo vamos a mantener la 127.0.0.1 como localhost. Esta con el nombre antiguo la podemos eliminar y las de abajo, que son IPv6, no nos molestan, las podemos dejar. La estructura de este archivo es tal cual como la veis ahí. Hay que poner primero la dirección IP 192.168.0.101, separamos con un espacio o un tabulador y le ponemos el nombre, nodo 1. Con esto el ordenador sabe que nodo 1 y esa dirección IP que acaba en 101 están relacionadas y no es necesario que haga la consulta al DNS de verdad. Voy a ir avanzando para ponerle las rutas de los demás nodos. Aquí conviene repasar 2 veces si todo es correcto, porque después son errores difíciles de detectar. En la práctica presencial configuramos una red de 20 ordenadores y era fácil que en este archivo, cuando introduces los datos, cometas algún error, con lo cual es muy interesante que lo repasemos 2 veces. Hacer esto en cada nodo es ciertamente pesado. En una red extremadamente grande ya tendríamos que plantearnos el usar un servidor DNS interno de verdad para poder ahorrarnos este trabajo. Por otro lado, la versión 3.3.6 de Hadoop incluye algo parecido a un servidor DNS que nos soluciona este problema. Pero nosotros, en esta ocasión, lo vamos a configurar todo a mano. Como he dicho, repasarlo 2 veces no solamente comprobar que aquí aparentemente está bien escrito, sino que lo guardo y lo compruebo. Hago un ping al nodo 1, que soy yo mismo, funciona. Lo mismo para el nodo 2, funciona. Nodo 3, funciona. Y nodo 4, funciona. Ahora sí, voy a hacer esto mismo en el resto de los nodos. Muy bien, llegados a este punto ya tenemos las IPs fijas en todos los nodos y además están configurados los DNS, de manera que se pueden conectar y referenciar los unos a los otros a través de la IP o del nombre. Vamos ahora a instalar en todos los nodos el servidor SSH. Es posible que tengas que hacer un sudo apt update para refrescar los repositorios y cuando ya lo tengas hacemos un sudo apt install open ssh server. Pulsamos intro. Y en este caso ya está instalado, no tengo que hacer nada. Voy a comprobarlo en el resto de los nodos. Muy bien, ya he comprobado que tengo el servidor SSH instalado en todos. Es el momento de crear las parejas de llaves pública y privada para usar en las conexiones sin contraseña. El comando para hacer eso es ssh keygen y no es necesario que le pasemos ningún parámetro. Pulsamos intro y nos va a preguntar el nombre con el que se guardarán las llaves. Vamos a ponerle la ruta absoluta, home, hadoop.ssh, nodo 1. Pulsamos intro, nos va a pedir una contraseña, la podemos dejar en blanco, confirmamos y nos crea la llave. Limpiamos la pantalla y si ahora hacemos un ls-la de esta carpeta oculta ssh, veremos que ahí hay 2 archivos, nodo 1, que es la clave privada, fijaros que ocupa más. Después tenemos nodo1.pub de public, que es la llave pública, que ocupa menos. Al haber cambiado el nombre por defecto donde se guardan las llaves, será necesario explicarle al cliente SSH qué llave tiene que utilizar cuando se conecte a qué nodo, porque mientras no se lo especifiquemos, el cliente va a buscar uno de los nombres predeterminados con los que se suelen llamar las llaves. Para indicarle qué llave tiene que usar, se lo podemos indicar como parámetro en el propio comando SSH.
Esto no nos interesa porque Hadoop no se quiere pelear con el sistema operativo, quiere que todo funcione por debajo, con lo cual esta primera opción eliminada. Hay una segunda opción que es crear un archivo llamado config que afectará solamente a este usuario. Y hay una tercera opción que es la que vamos a usar, que es editar el archivo de configuración del cliente SSH para decirle que además de buscar los nombres predeterminados, también busque nodo 1 en este caso. Para ello necesitamos permisos administrativos, sudo nano etc ssh config. Ojo aquí porque dentro de ssh hay varios archivos de configuración. Los dos más importantes son ssh-config, que configura el cliente, y sshd-config, que es el que configura el servidor. Nosotros estamos configurando el cliente porque le estamos diciendo qué llave usar para conectarnos al servidor. Editamos este archivo. Aquí os explica esto que os acabo de comentar. Las configuraciones se pueden pasar primero por línea de comandos, después por un archivo del usuario específico, que sería el archivo config, y por último para todo el sistema en este archivo que estamos tocando. En este archivo de configuración podremos cambiar parámetros que afectan a todos los equipos, que es lo que está indicando esta línea, host asterisco, pero también si quisiéramos podríamos especificar un host concreto, por ejemplo host nodo 3, y para todas aquellas conexiones que hiciéramos contra el nodo 3 podríamos configurar todas las opciones que quisiéramos. Vamos a aprovechar este esqueleto para copiar alguna de estas líneas, descomentarla y aprovechar para ponerla aquí que también busque en nodo 1. De esta manera, cuando el cliente se quiera conectar a un nodo remoto y utilice una llave, encontrará y usará esta llave nodo 1 que hay en este equipo. Y ahora lo único que me queda es copiar mi llave pública al resto de los nodos. Ojo, la llave pública es la que tenemos que pasar. Esto se hace con el comando ssh-copy-id y ahora le ponemos el modificador "-i" para indicar que vamos a instalar y la ruta de la llave pública. A continuación le vamos a poner la ruta del nodo donde la queramos copiar. Vamos a empezar por nosotros mismos porque recuerda que esto es una arquitectura cliente-servidor. Nosotros mismos podemos hacer de clientes para nuestro propio servidor. Con lo cual vamos a intentar copiar esta llave con el usuario Hadoop dentro del equipo localhost. Como es la primera vez que conectamos con este equipo por SSH, nos lo pregunta, le decimos que yes y a continuación nos pide la contraseña del equipo remoto. Número de claves añadidas, 1, con lo cual todo ha funcionado bien. Vamos a continuar con el resto de los equipos. Vamos ahora a nodo 1, que es el mismo. Nos lo detecta como otra IP, tiene otra IP aunque es el mismo equipo, pero nos dice que no es necesario instalar la llave porque ya la tiene. Hemos entrado por dos caminos distintos al mismo equipo, pero la llave es la misma. Vamos a continuar con nodo 2, con nodo 3 y con nodo 4. En este punto ya tengo el servidor SSH instalado, ya he generado las llaves y ya las he copiado al resto de los equipos. Además he configurado el cliente para que use en las conexiones remotas la llave con nombre nodo 1. Voy a probarlo ahora y voy a hacer una conexión a nodo 2 y me conecta sin necesidad de poner contraseña. Salgo, voy a intentarlo con nodo 3, conecta y voy a intentarlo con nodo 4 y conecta. Durante la práctica presencial también hubo algunos errores aquí. No se copiaron las llaves a todos los ordenadores, con lo cual no se iba a establecer comunicación y en algunos casos nos conectamos por SSH a otros equipos y no salimos con un exit para volver a nuestro equipo, con lo cual realmente estábamos trabajando en remoto en otro equipo con la configuración que debería ser la del equipo local. Ahora toca repetir todos esos pasos en el resto de los nodos. Llegados a este momento ya tengo las IPs funcionando, ya resuelven los DNS y además tengo en todos los nodos servidores SSH con las llaves públicas del resto de servidores, con lo cual admiten conexiones sin necesidad de poner contraseña. El siguiente paso consiste en descargar e instalar la versión 8 de Java. La mayoría de las herramientas de Hadoop, por no decir todas, trabajan sobre Java. Y por temas de compatibilidad vamos a instalar la versión 8. Para ello me voy al nodo 1 y desde allí voy a instalar con un sudo apt install openjdk-8-jdk la versión 8 de Java. Hay un par de líneas en la mitad de la pantalla que ponen Update Alternatives, donde aparece parte de la ruta de los ejecutables de Java en esta versión que hemos instalado, en la 8. Ahí podemos ver en mi máquina que el ejecutable de Java está en la ruta usr/lib/jvm/java 8 openjdk arm64. Ojo, esto es en mi plataforma. Probablemente si tu máquina es un Intel o un AMD, ahí verás AMD64. Las herramientas de Hadoop no quieren perder el tiempo con el sistema operativo buscando aplicaciones Java o cualquier otra cosa que tengan que
que buscar. Estas herramientas lo que esperan son variables del sistema donde aparezcan indicadas las rutas de cada herramienta. Como archivos ocultos dentro de las carpetas de usuario, podremos encontrar algunos archivos .bash y .profile donde podremos configurar variables de entorno que serán accesibles a todos los programas que ejecutemos. Eso sí, estas variables están dentro del ámbito de este usuario local. En la carpeta etc tenemos los archivos equivalentes pero de ámbito global, y ya que estamos configurando todo en este nodo para ser de ámbito global, lo vamos a ejecutar allí. Hadoop espera encontrar en el sistema una variable que se llame Hadoop-home donde aparezca la ruta del ejecutable de Java. Así que, con permisos administrativos, vamos a editar el archivo etc/environment. Pulsamos intro y dentro de este archivo vamos a añadir una variable Java Home igual, abrimos comillas, y la ruta del ejecutable Java usr lib jvm java-8-openjdk-arm64 y cerramos los paréntesis. Insisto una vez más, ARM64 es mi arquitectura, probablemente en tu caso sea distinto. Guardo con control X y sobrescribo. Aunque ya he escrito el archivo, este cambio aún no ha tenido efecto, porque esto es un archivo de configuración que se lee en el momento del arranque. Aunque hay algún comando para arrancarlo en cualquier momento, lo más rápido será que reinicie esta máquina mientras lo voy haciendo en las demás. Para ello, sudo reboot y hago lo mismo con los otros nodos. Y una vez hecho esto, voy a entrar en cada nodo para confirmar que la variable existe y apunta al sitio adecuado. Lo haré en el nodo 1 y lo mismo en los otros. Aquí todo bien, vamos a verlo en los otros. Aquí en el nodo 4 veo un error, vamos a corregirlo. Muy bien, pues la parte de Java queda lista también. Vamos con el último apartado del escenario, en el que se pedía que los nodos tuvieran un segundo disco duro de 100 GB. Vamos a utilizar este disco duro de 100 GB para almacenar aparte los datos de HDFS, y así de esta manera que no se mezclen con los del sistema operativo. Voy a cambiar al nodo 1, lo hago aquí y lo repito en el resto de los nodos. Borramos pantalla y utilizamos el comando lsblk para listar todos los dispositivos de bloques que se detecten en el sistema. Es posible que cada uno de nosotros vea esto de una manera distinta. Lo importante es saber interpretarlo. Aquí tengo varias interfaces loop que recordamos que son una especie de discos virtuales que crea el sistema Snap cuando instala las aplicaciones. A estos no le vamos a hacer caso. Después tengo un primer disco VDA que tiene 3 particiones. En este disco es donde tenemos el sistema operativo. Y por último tengo un disco VDB de 100 GB que no tiene ninguna partición. Este disco aún está virgen. Este es el disco que vamos a configurar. Para particionar ese disco tengo que utilizar con permisos administrativos la herramienta fdisk e indicarle sobre qué dispositivo tiene que actuar. En mi caso VDB. Acepto y me aparece la interfaz de comandos de fdisk. Con el comando P imprimo la información del disco. Por ahora lo único que veo es que es un disco de 100 GB y que está configurado un sistema de particionado antiguo. En primer lugar vamos a cambiarlo a GPT. En este caso no sería estrictamente necesario, pero ya es la interfaz moderna, con lo cual le damos a la G y nos lo cambia a GPT. Si ahora vuelvo a hacer el print, vemos que ya es de tipo GPT. Vamos a crear la partición, le damos a la N para crear una nueva partición. En este caso es nuestra primera y única partición. Le doy a intro para aceptar el valor por defecto. Vuelvo a darle a intro para aceptar el valor por defecto del primer sector y vuelvo a darle a intro para aceptar el valor por defecto de la capacidad o del último sector. Es lo mismo, nos va a utilizar el disco entero. Nos dice que nos lo ha creado, vamos a hacer un print otra vez y aquí vemos dentro de este disco una partición llamada /d/vdb1. Recuerda que en fdisk todos los cambios son virtuales y solo se materializan en el disco cuando escribes. Para escribir, tecla W y entonces ya así quedan guardados los cambios. Vamos a borrar pantalla y vamos a ejecutar nuevamente el comando lsblk. Ahora ya vemos que dependiendo del disco VDB tenemos la partición VDB1. Con ello ya tenemos el disco particionado. Vamos ahora a darle formato. Para ello hay un comando, necesita permisos administrativos, sudo mkfs.x4. Este comando crea un sistema de ficheros del tipo x4 en la partición que le digamos dev/vdb1. Pulsamos intro y con esto ya tenemos la partición formateada. Ahora necesitamos montar este disco en la estructura de carpetas para poder interactuar con él. Esto lo haremos con el comando mount, pero antes de montarlo tenemos que decidir en qué carpeta se hará. En el enunciado nos piden crear una carpeta llamada disco grande dentro de nuestra carpeta personal. Lo hacemos con el comando mkdir y confirmamos que está allí. Ahora si queremos podemos montar el disco. Para montar la partición necesitamos permisos administrativos y utilizamos el comando mount al que le indicamos la ruta de la partición y la ruta donde queremos que se monte. Pulsamos intro y si no sale ningún error es que está montado. Para asegurarnos hacemos otra vez lsblk
y confirmamos que la partición VDB1 está montada en Home Hadoop disco grande. El montaje de las particiones no es persistente y no vamos a querer montar esta partición al inicio de manera manual todas las veces, con lo cual vamos a configurar el archivo fstab para que automáticamente en cada arranque monte esta partición. Para ello, con permisos administrativos, editamos el archivo etc fstab. En la última línea escribimos la ruta de la partición, un espacio, un tabulador, la ruta donde queremos que se monte, un tabulador, el sistema de ficheros que tiene, un tabulador, lo vamos a dejar con las opciones por defecto y vamos a dejar dos ceros aquí que tienen que ver con la comprobación de errores cuando un disco se apaga mal y el orden en el que se ejecutaría esta comprobación de errores. Guardamos y en principio esta configuración ya es persistente. En cada arranque se va a montar disco grande en la carpeta personal. Para ello lo mejor será pegarle un reinicio y confirmarlo. Ahora que ya hemos reiniciado hacemos otra vez un lsblk y ahí abajo confirmamos que la partición VDB1 sigue montada en Home Hadoop disco grande. Nos queda por solucionar un último problema, que es que si hacemos un ls-la y nos fijamos en la carpeta de disco grande, vemos que su propietario y su grupo es root. Cuando ejecutemos las herramientas de Hadoop y pretendamos que escriban dentro de esa carpeta, no van a poder, porque el usuario Hadoop no tiene permisos de escritura dentro de esas carpetas, con lo cual vamos a tomar posesión de esta carpeta. Para ello necesitamos permisos administrativos y utilizar el comando chown al que vamos a pasar que de manera recursiva conceda la propiedad al usuario Hadoop y también vamos a poner al grupo Hadoop, a la carpeta y subcarpetas de Home Hadoop disco grande. Pulsamos intro, contraseña y volvemos a hacer un ls-la. Ahora ya sí, disco grande pertenece al usuario Hadoop, por lo tanto todas las herramientas de Hadoop que sean lanzadas desde este usuario podrán escribir libremente dentro de estas carpetas. Ahora toca repetir este mismo proceso en el resto de los nodos. Ahora que ya tengo ese segundo disco particionado, formateado y montado de manera permanente en todos los nodos, voy a pegarles un reinicio y comprobar si todo sigue bien. Después del reinicio confirmo que en nodo 1 la partición está montada y además está con los permisos adecuados. Lo mismo en nodo 2, lo mismo en nodo 3 y lo mismo en nodo 4. A modo de resumen, lo que hemos hecho en este vídeo es preparar la infraestructura de red para montar sobre esta un clúster HDFS. Lo primero que hemos hecho ha sido poner el paso 0, que empieza incluso antes que este vídeo, es preparar las máquinas virtuales para que estén dentro de una misma red. Yo las he configurado en modo puente. Después hemos configurado cada equipo para que tenga una IP fija. Además de la IP fija le hemos puesto una ruta por defecto para que pueda navegar por internet. Y ya que lo va a hacer le hemos puesto un servidor DNS. Después hemos cambiado el nombre de cada equipo y para ello hemos editado el archivo /etc/hostname. Lo hemos cambiado y hemos reiniciado las máquinas. Con el objetivo de que las máquinas se puedan referenciar unas a otras no solo por la IP sino también por su nombre, hemos modificado el archivo /etc/host para poner un listado con la correspondencia entre cada IP y el nombre de esa máquina. Este archivo es común a todas las máquinas. Probablemente hubiera sido más eficiente crearlo en un único ordenador y copiarlo al resto de las máquinas. En las versiones nuevas de Hadoop se incluye un servicio DNS precisamente para esto. El siguiente paso tenía que ver con el servidor SSH, que en esta versión de Ubuntu Server ya estaba instalada por defecto. Lo que hicimos aquí fue crear las parejas de llaves públicas y privadas. Le dimos un nombre distinto al predeterminado y eso nos obligó a modificar el archivo de configuración del cliente SSH para indicarle que cuando se conectara a servidores remotos, además de intentar usar las llaves con nombre predeterminado, intentara usar la llave de cada nodo. Posteriormente copiamos la llave pública que habíamos generado al resto de los nodos, incluyendo también el propio localhost, porque recuerda que esto es una estructura cliente-servidor y la misma máquina puede ser cliente y también servidor, se va a tener que conectar a sí misma. Después instalamos la versión 8 de Java. Usaremos esta versión antigua en lugar de la 11, que es la que está instalada por defecto, porque algunas de las herramientas de Hadoop son antiguas y usan esta versión de Java. No es raro encontrarse con varias versiones de Java instaladas en el mismo ordenador, por ello las herramientas de Hadoop esperan encontrar una variable global que se llama Java Home, donde está la ruta del ejecutable de Java que queremos utilizar. En la propia salida del comando con el que instalamos Java 8 aparece la ruta de los ejecutables.
En mi caso es /usr/lib/jvm/java8 openjdk arm64. La tuya debería ser muy parecida. Esta variable de entorno que vamos a crear, Java Home, la podemos dejar en varios archivos. Unos solo afectan a un usuario, otros afectan al conjunto de todos los usuarios. En unos se puede programar y en otros solamente se puede declarar. Yo voy a declarar la variable Java Home en uno de estos archivos que solo admiten declaración y que además afectan a todos los usuarios. Este archivo es /etc/environment. Allí defino la variable sin más que poner Java Home, que por consenso se suele poner en mayúsculas, igual a, y entre comillas, la ruta de mi versión de Java. Como estoy modificando un archivo de configuración del arranque, para que los cambios sean efectivos, lo más sencillo es reiniciar la máquina. Por último, voy a configurar ese segundo disco extra con el que pedí que se crearan las máquinas virtuales. En primer lugar, tengo que averiguar la ruta del dispositivo. Esto lo hago con el comando lsblk. A continuación, con un fdisk, cambio los tipos de particiones a gpt y creo una nueva partición que ocupe el total del disco. Guardo los cambios y formateo el disco con un sistema de ficheros X4. A continuación creo la carpeta que me piden en el enunciado que se llama disco grande, que estará dentro de mi carpeta personal. Ya solo queda montar el disco. Esto es relacionar el disco con una carpeta de sistema. Para montarlo necesitamos permisos administrativos y por tanto la carpeta de disco grande va a ser posesión del root. Para que esto no pase vamos a especificar de manera explícita que el propietario de esa carpeta es Hadoop. Además debemos tener en cuenta que montar una partición no es persistente, en el próximo reinicio no va a aparecer montada. Para que así lo haga tenemos que editar el archivo /etc/fstab. Allí indicamos la ruta de la partición, la ruta donde queremos que se monte, el sistema de ficheros que tiene, los parámetros si los tuviera, si no lo dejamos en default, y 2 ceros. Con todo ello ya hemos preparado 4 nodos que se ven, se comunican y tienen el almacenamiento configurado para sobre ellos instalar el clúster HDFS, que es la primera capa de una infraestructura Hadoop. Así que por ahora eso es todo. Hasta aquí este vídeo.